aplicación y cumplimiento jurisdiccional de los convenios y sentencias internacionales en materia de derechos humanos. Voy a rogarles que por favor en este momento enciendan todos su cámara. Vamos a tomar la fotografía oficial. Ahorita que estamos con toda la energía, ¿verdad? Vamos a hacer la captura a la cuenta de 3. Yo les indico cuando haga la captura para tomar esa fotografía y como ustedes sabrán, pues estas imágenes posteriormente son publicadas en las redes sociales de la Escuela de Estudios Judiciales. Muchas gracias. Un momento, por favor. A la cuenta de 3 tomo la captura. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Un segundo, por favor. Muy bien. Seguidamente me complace presentar al docente del día de hoy, quien es el maestro Alan Amílcar Estrada Morales, quien pues es ya un docente de reconocida trayectoria en la Escuela de Estudios Judiciales, y voy a permitirme leer algunos aspectos muy importantes y bastante puntuales, ya que él cuenta con una vasta hoja de vida. Él es abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Andívar, magíster cienciado en Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido abogado asesor jurídico del proyecto Dayo Said Quetzaltenango, presidente y asociado fundador de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, colaborador en el año 2015 en el programa del Banco Mundial Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana, año 2015. Ha sido catedrático a nivel de licenciatura y maestría de la Universidad Rafael Andívar, San Carlos de Guatemala, docente de la Unidad Académica del Colegio de Abogados y Notarios, y docente en la Escuela de Estudios Judiciales del organismo judicial, como anteriormente lo mencionaba. Autor de publicaciones en revistas nacionales e internacionales de derecho, conferencista nacional e internacional en materia de derecho constitucional y de derechos humanos, entre otras temáticas. Es que sin más preámbulo, le cedo muy atentamente el uso del micrófono. Maestro Alan, bienvenido. Muy buena tarde, un placer. Gracias, el licenciado Rudy. Un cordial saludo para todos los que en este momento se encuentran conectados. De verdad que realmente es un placer poder compartir con ustedes. Agradezco a la Escuela de Estudios Judiciales por la oportunidad que se me da de participar en esta actividad, donde vamos a estar desarrollando 4 módulos vinculados con el cumplimiento jurisdiccional de los convenios y sentencias internacionales en materia de derechos humanos. El objetivo en esta tarde y las próximas 3 sesiones van a ser enfocarnos en el tratamiento internacional en materia de derechos humanos, analizar algunos convenios que son relevantes para el sistema internacional y que ha acoplado Guatemala en varios fallos y varios aspectos. Y finalmente, pues vamos a estar haciendo una integración dentro de los 4 módulos de jurisprudencia, casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos de la Corte de Constitucionalidad, vinculados con la aplicación del tema de derechos humanos. Así que sean bienvenidos, quiero motivarlos para que puedan estar en los 4 módulos. Sé que es un esfuerzo eso de estar sentado, escuchando 2 horas a un individuo por ahí, pero yo espero que lo que tratemos durante estas 4 sesiones les sea de utilidad a ustedes, y para ello pues voy a requerirles 2 aspectos que puedan tener ahí a la mano: una Constitución y una Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esos 2 documentos van a ser de mucha utilidad, los voy a estar refiriendo yo cada poco dentro de las exposiciones. La modalidad al ser conferencia, pues la participación es un poco limitada por la cantidad de participantes que tenemos, pero yo sí quisiera que en la medida de lo posible tuvieran ustedes a la mano una Constitución y una Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son 2 instrumentos que nos van a ser de utilidad o guía para lo que vamos a estar abordando en estas 4 sesiones, donde vamos a estar trabajando la dinámica de los derechos humanos. Así que, bienvenidos. Realmente, repito, es un placer para mí el poder estar frente a tan distinguido público. Y ahora, pues, quiero invitarlos a que, ubiquemos un poquito los temas que vamos a estar abordando dentro de la presentación. Quiero decirles que son 4 módulos sobre esta conferencia. El último módulo no lo voy a trabajar completo yo, vamos a trabajar en conjunto con un magistrado, pero sí quisiera, por favor, que ustedes traten de sacarle provecho a lo que vamos a estar platicando en estas sesiones. Vamos a estar saludando los días viernes de 5 a 7 de la noche durante 4 semanas. Bueno, voy a empezar hablando sobre la dinámica de los derechos humanos en función de la construcción de los derechos humanos, y
quería traer a colación un pasaje bíblico en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 8, donde dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Este pasaje bíblico me lleva a un aspecto que me sirvió mucho para iniciar en esta dinámica de los derechos humanos en cuanto al tratamiento, por ejemplo, del caso Fermín Ramírez versus Guatemala, donde para los que han leído ese caso, tiene una vinculación sobre las escalas jurídicas que puede llevar un proceso penal en un contexto como el guatemalteco, partiendo de una sentencia de un tribunal de primera instancia, una sentencia de la sala de la Corte de Apelaciones en segunda instancia, una sentencia de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en casación, una sentencia de amparo de parte de la Corte de Constitucionalidad en materia de amparo, y esa revisión judicial que acabo de mencionar internamente en Guatemala, haciendo acotación a la presentación que tenemos ahí, esa es la primera sentencia donde Guatemala fue condenado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a la Corte de Constitucionalidad: Corte, usted está en un error, porque usted no respetó los derechos fundamentales dentro de su proceso penal. Y entonces aparece a escena a nivel internacional por primera vez en contra del Estado de Guatemala, en contra de una corte guatemalteca, un fallo que revoca lo que la Corte de Constitucionalidad había señalado. Muchos de ustedes habrán escuchado que a la Corte de Constitucionalidad le llaman la Corte Celestial. Pues no fue tan celestial en ese caso, porque justamente revocó lo que la Corte de Constitucionalidad había mencionado, y el caso Fermín Ramírez me sirve de apertura para decirles que este pasaje bíblico que estamos presentando ahorita tiene mucha incidencia, y es en cuanto a que los derechos humanos han cobrado un papel muy importante, tanto de revisión en justicia interna como de justicia internacional. Así que lo que vamos a trabajar en este módulo, este primer módulo, va a ser enfocado sobre el derecho constitucional guatemalteco, y vamos a empezar a dar cierta apertura en materia de derecho universal, derechos humanos a nivel universal y derechos humanos a nivel interamericano. Así que, pues, con este pasaje bíblico vamos a dar inicio. Los módulos son estos que ven ustedes ahí al frente, son 4 módulos que vamos a estar abordando. El primer módulo es el del día de hoy, el de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. El segundo módulo, que vamos a tener el próximo viernes, vamos a estar trabajando convenios relativos a derechos humanos y la administración de justicia. Este módulo va a estar muy enfocado sobre los tratados vinculados con los derechos humanos a nivel internacional y el tratamiento de la administración de justicia también a nivel internacional. Vamos a analizar tratados como las reglas de Riad, vamos a estar trabajando el tema de las reglas de Mallorca, los principios de Mallorca, y vamos a estar abordando también documentos como las reglas de Beijing, también en tratamiento de administración de justicia. Voy a hacer referencia a algunos casos, como por ejemplo el caso Belis Lor, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo acotación de estos documentos y que sirven de base para, por ejemplo, tratamiento en materia penal y tratamiento de materia civil en cuanto a la administración de justicia. Y por ahí vamos a estar hablando de la independencia judicial, que es otro aspecto que nos va a puntualizar en tema de las reglas de Brasilia, por ejemplo, y que para los que son operadores de justicia, miren ustedes exactas esas reglas para que ustedes puedan utilizarlas. Esa es la próxima semana. Dentro de 2 semanas vamos a estar haciendo el tratamiento sobre pueblos indígenas en cuanto a documentos internacionales desde la Carta de Naciones Unidas hasta la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Vamos a estar trabajando el convenio 169, por supuesto, pero vamos a tratar de ahondar en algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia especializada de pueblos indígenas. En ese tercer módulo también vamos a estar haciendo alguna acotación sobre temas de derechos a favor de las mujeres, utilizando la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, y los casos que ustedes me imagino han escuchado: el caso Belis Franco, el caso Velázquez Páez, el caso Gutiérrez Hernández, el caso Campo Algodonero de México, y fallos que van vinculados con el tratamiento sobre derechos de mujeres. Y entonces, pues en este tercer módulo lo denominamos derechos de los pueblos indígenas, pero también vamos a tener un rubro sobre derechos a favor de mujeres. Y finalmente, en el módulo cuarto, yo voy a iniciar un tratamiento sobre la prevención de la tortura, presentando algunos informes de esta Oficina de Prevención de la Tortura,
acotando también la Convención contra la Tortura, tanto la internacional como la americana, y el tratamiento del expediente 1822-2011, que voy a hacer referencia constantemente dentro de la actividad aquí que vamos a estar analizando. Un expediente sumamente importante y que desde ya también sugiero que puedan ustedes considerarlo, ubicarlo mientras están ahorita en la presentación. Repito, el expediente es el expediente 1822-2011 de la Corte de Constitucionalidad. Expediente que nos va a ser de utilidad en el desarrollo de estas 4 sesiones, y sugeriría yo que de antemano pudieran descargarlo. Solo escriben expediente 1822-2011 de la Corte de Constitucionalidad en Google y les va a aparecer ahí la sentencia. Es una sentencia muy importante y voy a explicar por qué es muy importante en el desarrollo de esta actividad. Así que, pues bienvenidos. Esos son los 4 módulos que vamos a estar abordando, y de antemano, pues, suplicaría que, repito, puedan darle seguimiento con una Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos a lo que vamos a estar tratando en estos días. Bueno, y por cierto, otra cosa que, pues al finalizar el módulo el día de hoy, yo voy a... excelente, Edna. La sentencia es la 1822-2011 de la Corte de Constitucionalidad. 1822-2011, gracias Sofía por acotarlo ahí. 1822-2011 de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el módulo primero, para ganar un poquito de tiempo, porque siempre el tiempo es un problema que se tiene. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Realmente el contenido temático es bastante alto, de mucha altura. Yo quise condensarlo por la cantidad de tiempo que tenemos, y vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy en nuestro tratamiento. El módulo primero vamos a tocar 2 temas. Primero, el enfoque constitucional, el derecho constitucional guatemalteco en el marco de derechos humanos. Y el segundo es el tratamiento sobre el sistema universal y el sistema americano en cuanto a los derechos humanos. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Por acá creo que tengo esa distribución. Y el primer tema que vamos a estar abordando es el tema del derecho constitucional. Así que, por favor, listos ahí ya con su Constitución Política de la República de Guatemala, que nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, vamos a empezar relacionando que el derecho constitucional o la justicia constitucional, el sistema constitucional guatemalteco, aborda a partir de la implementación en 1927 del amparo, aunque ya se traía el antecedente desde 1838, la materia de la exhibición personal, pero es en 1927 cuando empieza a abordarse una dinámica específicamente en el sistema constitucional guatemalteco que le vamos a denominar justicia constitucional. La justicia constitucional son procedimientos constitucionales que sirven para hacer valer lo que sustantivamente la Constitución nos establece. Y entonces la justicia constitucional viene a ser una herramienta importante para respaldar que la Constitución no sea un simple documento, sino que sea una Constitución real, legítima, que tenga validez y que realmente se cumpla por parte del gobernante y también por parte del gobernado. Entonces, el primer tema que vamos a abordar es el tema de la justicia constitucional. El abordaje de la justicia constitucional ha tenido una evolución muy fuerte en los últimos años en Guatemala, y para los que trabajan en juzgados de primera instancia no me dejarán mentir, y las salas de apelaciones, la cantidad de amparos que se reciben anualmente. Cada año es mayor la cantidad de amparos que se reciben, y eso obedece al tratamiento de justicia constitucional. Hay un texto muy interesante de Edmundo Vázquez Martínez que se escribe en 1983, antes de que entrara en vigencia esta Constitución, y Edmundo Vázquez Martínez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, hacía ver la poca cantidad de amparos que se promovían por el formalismo que conllevaba el tema del amparo y por el rechazo continuo que se lleva a cabo en temas de amparo. A partir del 85 eso cambió y la justicia constitucional tomó un papel más activo en el derecho guatemalteco. A partir de ahí, hay un tratamiento especializado por parte de la justicia constitucional en cuanto a los derechos humanos. Y el segundo bloque que vamos a abordar esta tarde es la jerarquía del derecho internacional en materia de derechos humanos dentro del derecho interno. ¿Y cómo lo ha abordado la Corte de Constitucionalidad? Para eso voy a recordar nuevamente ese expediente 1822-2011 que la licenciada Sofía ahí compartió en el chat. Gracias, licenciada. Y que es una sentencia muy importante porque da la apertura para el derecho internacional, y vamos a ver qué sustento jurídico tuvo esa sentencia
para incorporar al sistema constitucional los derechos humanos en materia internacional. Entonces, esa jerarquía tuvo una variación a partir de ese fallo de 1822-2011. También el tercer tema que vamos a abordar de una forma muy somera, la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en Guatemala. Voy a señalar algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde se ha utilizado tratados internacionales para justificar y motivar determinados fallos. Esto se ha vuelto muy común. Yo felicito a la Escuela de Estudios Judiciales la capacitación constante en materia de derechos humanos que le da a los operadores de justicia, porque es importante mencionar algo que voy a mencionar. En todo el continente, el sistema de derechos humanos ha cobrado un auge muy importante. Auge que va respaldado inclusive con el tema del control de convencionalidad, que vamos a tratar más adelante. Pero hay que decir que esta actividad no puede quedarse atrás Guatemala, y yo lo he percibido en fallos de diferentes índoles, penal principalmente, pero también civil, y en materia administrativa y en materia de trabajo, donde cada vez más los jueces utilizan sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, opiniones consultivas, observaciones generales de Naciones Unidas, tratados internacionales, para motivar sus decisiones. Y eso cada vez se vuelve más común, pero eso significa que los mismos jueces, los oficiales, los secretarios, se están preparando en esta materia y que no se están quedando atrás, por ejemplo, en países como Argentina, principalmente Colombia, Chile y Perú, donde las sentencias, los fallos, tienen una fuerte carga de derecho internacional en materia de derechos humanos. Y yo valoro mucho que ahorita es una idea muy importante el poder manejar el sistema internacional de los derechos humanos. Entonces, con este preámbulo voy a iniciar con el tema de la justicia constitucional guatemalteca. Pueden chequear ustedes ahí la presentación que tenemos. La justicia constitucional en Guatemala nos presenta en materia de derechos humanos dos bloques. Permítanme un segundito por acá. Primero, el tratamiento que da las normas constitucionales. Esto es puntual. Las normas constitucionales generan un punto relevante. Permítanme un segundito, solo vamos a ver un problema aquí de conexión, pero ahorita lo arreglamos. Denme un segundito. Solo quisiera consultar si me escuchan ahí. Solo alguien que me escriba ahí en el chat. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces les decía, la justicia constitucional en Guatemala parte de un sistema normativo que encuentra su asidero en la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución vigente es la que presenta la justicia constitucional. Esta Constitución guatemalteca, pues, encuentra, recordarán ustedes, las tres partes en las que Ramiro de León Carpio, en su libro Catecismo Constitucional, estableció la Constitución. Punto número 1. La parte dogmática. Y en la parte dogmática, Ramiro de León Carpio dice, mire, aquí en esta parte de la Constitución encontramos derechos humanos. Y si usted puede ir a su Constitución, en el artículo 3, ahí dice título segundo y capítulo primero. Nos dice título segundo, ahí establece la Constitución, si tienen allá a la mano la Constitución, establece, nos dice artículo 3, arribita dice título segundo y dice derechos humanos. El catálogo de derechos humanos se abre con el artículo 3 y se va a extender hasta el artículo 139. En ese rubro encontramos derechos humanos individuales, del 3 al 46, del 47 al 134, encontramos derechos sociales, derechos cívicos y políticos del 135 al 137, y las limitaciones a los derechos constitucionales en el artículo 138 y 139. Ahí todo ese apartado establece el derecho sustantivo constitucional, es decir, todo el tratamiento que el derecho constitucional requiere en cuanto al derecho sustantivo, señalando puntualmente qué derechos tiene el gobernado frente al Estado. De hecho, la apertura es el artículo 2 de la Constitución, donde dice que el Estado es deber del Estado garantizar a sus habitantes, y ahí se establece esos deberes que genera el Estado hacia sus habitantes. La segunda parte que Ramiro León Carpio establece es la parte orgánica, donde va a ser un señalamiento donde desarrolla la organización del Estado, y vemos
cómo aparecen instituciones como el Legislativo, el Congreso, la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia, y todo el tratamiento de los organismos del Estado, además de algunas otras instituciones de control como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, las municipalidades y hasta el mismo ejército aparecen en ese contexto de la Constitución en la parte orgánica. Pero la tercera parte de la Constitución, que es la parte práctica, es la que aborda específicamente el tema de la justicia constitucional. Y ahí se da un tratamiento sobre dos bloques. Uno es el bloque de garantías constitucionales que están evocadas en la ley de amparo, que se llama ley, que son las tres garantías constitucionales que refiere la Constitución: amparo, exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. De ahí el segundo bloque dentro de este tema de normas en la parte dogmática, en la parte práctica de la Constitución, lo refiere a las instituciones. Y son dos básicamente: la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos. Son las dos instituciones encargadas de velar por el tratamiento del derecho sustantivo constitucional. Entonces, aquí nos damos cuenta que la Constitución nos presenta el tratamiento de la justicia constitucional en la parte dogmática. Del artículo 263 al artículo 276 encontramos el tratamiento de la justicia constitucional en nuestra Constitución de Guatemala. Eso lo podrán chequear ustedes si van al artículo 263 de la Constitución. Ahí en el epígrafe dice título sexto y dice garantías y defensas al orden constitucional. Eso lo pueden verificar ustedes en su Constitución en este momento, y ese 263 da la apertura hacia la justicia constitucional en el tratamiento guatemalteco. Hay un artículo especializado que refiere que hay una ley que va a desarrollar todo lo contentivo a estas tres áreas. A mí me parece muy bien ese artículo 276 porque la Constitución, por ejemplo, de 1965 y la de 1956, hay muchos artículos que hablan sobre el tratamiento de la justicia constitucional, y fue mejor que el constituyente dijera: mire, vamos a crear una ley especializada sobre la materia de justicia constitucional. Y esta ley se llama Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es el decreto 1-86 de la misma Asamblea Nacional Constituyente que creó la Constitución. Entonces, vemos esa integralidad en cuanto a la justicia constitucional y es un avance sobresaliente. Debo decir que en el 85 nuestra justicia constitucional era de avanzada. El constituyente plasmó en su texto, en el texto constitucional y en la ley de amparo una base muy fuerte del constitucionalismo español. La Constitución de España se dictó en 1978, pero el sistema constitucional es muy parecido al español y nuestra justicia fue de avanzada en toda América. Estos dos documentos son los que sirven para justificar la justicia constitucional. Ahora bien, vamos a hablar del tema institucional. ¿Qué instituciones se encargan de velar por la justicia constitucional guatemalteca? Bueno, la primera institución que se encarga de velar por justicia constitucional guatemalteca es la Policía Nacional Civil. En un proceso penal, la Policía Nacional Civil es el primer actor que debe velar por la legalidad y constitucionalidad de todos los actos, principalmente al momento de una detención. Y voy a abrir con la Policía Nacional Civil justamente porque la exhibición personal, que es una de las garantías constitucionales de la justicia constitucional guatemalteca, debe de ser observada en función de que exista un control de legalidad, un control constitucional sobre los actos que la policía realiza, que es con lo que se apertura un proceso penal. La actitud de la policía al momento de detener a una persona, lo coloca a disposición de un juzgado. Hay parámetros que la justicia constitucional establece. Y recordarán ustedes, hay un artículo en la Constitución que establece el procedimiento de una detención legal. Teniendo 239 participantes en este momento aquí en la sesión, alguno podría escribirme ahí en el chat qué artículo de la Constitución es el que refiere el tema de la detención legal. A ver, alguien que recuerde ahí el procedimiento, qué artículo establece el procedimiento que un policía debe observar al momento de detener a una persona. A ver si alguno por ahí me puede señalar en el chat, por favor. El artículo 6, excelente. El artículo 6 de la Constitución es el que establece. Y entonces el policía debe saber el texto del artículo 6. Por eso es que la institución inicial sobre el tratamiento del derecho constitucional es justamente la Policía Nacional Civil. Aunado a ello, deberá de tomar en cuenta el artículo 4, donde dice que debe tratarse con dignidad a la persona, y la policía es el primer acto. Pero
como aquí no estamos en un curso dirigido a policías, vamos a enfocarnos en el organismo judicial. La segunda institución en relevancia en el tratamiento de la justicia constitucional es justamente el organismo judicial. ¿Por qué? En una exhibición personal participan los 4 actores que ven ustedes ahí en pantalla. Juzgados de paz, juzgados de primera instancia, Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia. En una exhibición personal. En un amparo, la competencia se reduce porque se va a vincular con los juzgados de primera instancia, Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia. En una inconstitucionalidad de leyes de carácter, en casos concretos, los jueces de paz pueden recibir la inconstitucionalidad y la trasladan al juzgado de primera instancia. Entonces, los competentes son jueces de primera instancia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hacen con la justicia constitucional estas instituciones? Bueno, un juez de paz puede verificar de un inicio el tema de la exhibición personal. Podemos mencionar, en el caso de los juzgados de primera instancia, podríamos incluir el tema del tratamiento de amparos, el tratamiento de inconstitucionalidades en casos concretos. La Corte de Apelaciones lo mismo, la Corte Suprema de Justicia también lo mismo, y habrá que ver que el organismo judicial se le ha asignado desde la ley de amparo, no estoy hablando de la ley del organismo judicial, sino estoy hablando desde la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, una responsabilidad muy importante sobre el tratamiento constitucional. ¿Por qué? Recordarán ustedes que un juez de paz, por ejemplo, cuando conoce una exhibición personal, se constituye en un tribunal constitucional. Un juez de primera instancia, al momento en el que recibe un amparo y lo resuelve, en ese momento se convierte en un tribunal constitucional. Entonces, sus resoluciones las realiza ya no dentro de la justicia ordinaria, sino dentro de una justicia que se le denomina justicia privativa en materia constitucional. Entonces, habrá que ver que estos son los órganos relevantes en cuanto a la participación de la justicia constitucional. Obviamente que el Ministerio Público juega un papel importante en materia penal, por ejemplo, en materia de amparo podría ser también la Procuraduría General de la Nación, la misma Contraloría General de Cuentas, etcétera, pero son instituciones que van aledañas al tratamiento institucional. La Corte de Constitucionalidad viene a ser el referente inmediato sobre el tema de la justicia constitucional, salvo la exhibición personal, las otras 3 garantías las conoce la Corte de Constitucionalidad, y entonces hablamos que este es el marco institucional de la justicia constitucional guatemalteca. Marco que muchos de ustedes inmersos, tan inmersos, que diariamente tienen que ver este tema de la justicia constitucional. Ahora bien, sobre la jerarquía del derecho internacional en materia de derechos humanos en el derecho interno. Hay que ver que el expediente 1822-2011 y así varios expedientes desde aquel 2011 han abordado el tratamiento de la jerarquía del derecho internacional en materia de derechos humanos sobre el derecho interno a partir de 3 artículos que la Constitución establece. Primero es el 44. El 44 que en su párrafo primero establece que existen ciertos derechos que aunque no aparezcan expresamente en la Constitución son inherentes al ser humano. Y el artículo 44 es la apertura para algo que le vamos a denominar el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad abordado en el expediente 1822-2011 se empieza a construir con el artículo 44, dándole una prelación al derecho internacional en materia de derechos humanos frente al derecho interno, circunstancia que acoplada o aunada a lo que establece el artículo 46 va a dar luz a la implementación sobre la jerarquía del derecho internacional en materia de derechos humanos sobre el derecho interno. El tercer artículo, que pues ustedes dirán, ¿por qué incluye ese artículo? Pues la Corte Constitucional lo incluyó en ese expediente en el 1822-2011, señala que hay un tratamiento sobre las relaciones internacionales entre Guatemala y los estados y la comunidad internacional en general, y es justamente lo que aborda el 149. Y habla el artículo 149 de la prioridad que se le debe dar al tema de los derechos humanos. Entonces, estos artículos de la Constitución van a ser de guía para algo que llamamos bloque de constitucionalidad. Si usted quiere profundizar en cuanto a por qué cada uno de estos artículos están señalados, vaya al expediente 1822-2011 y ahí va a encontrar la referencia mediática. Ahora, estos artículos tal vez ustedes los manejan y los conocen muy bien, pero voy a incluir los artículos ahora de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre por qué los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen prelación sobre el derecho interno. Y hay un artículo muy importante que es el artículo 1 de la Convención, el cual establece que los estados se comprometen a 2 aspectos.
a respetar y a garantizar los derechos fundamentales que están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando el Estado se compromete a realizar eso, marca el compás del artículo segundo diciendo, además de que usted se comprometa, debe de acoplar sus normas al sistema que la Convención establece. Es decir, si en su normativa interna usted establece que hay algún artículo de alguna ley completa o alguna disposición que contravenga lo que establece de fondo, o sea, desde el punto de vista material, lo que establece la Convención, entonces va a haber necesidad de que usted modifique su normativa. Entonces, ahí vamos con un principio muy importante que la Corte, que el sistema internacional estableció en el artículo primero de la Convención. En un segundo paso, tenemos el artículo 29. Antes de ahondar con el artículo 29, me gustaría señalar algunos ejemplos del artículo segundo. Y ustedes recordarán aquel famoso artículo 200 del Código Penal. ¿Qué decía ese artículo 200? Pues decía que venía un violador, agredía sexualmente a una mujer y existía un eximente para la pena. Y el eximente para la pena era, podía haber hecho lo que quisiera con la víctima, pero este fulano iba a salir en caballo blanco, es decir, no iba a recibir ninguna pena si se casaba con la víctima. Entonces, históricamente, desde el 73 hasta que se declaró inconstitucional esta norma, que era aberrante a mi criterio, yo no sé cuántos de ustedes compartan esta situación, pero imagínense una mujer que había sufrido de violación, de agresión sexual, casarse con el victimario, con el único objetivo de salvarle el pellejo y que no fuera a prisión, era totalmente contrario a lo que el artículo segundo de la Convención establece. Y entonces, en base a ese tratamiento, la Corte de Constitucionalidad, en función de una inconstitucionalidad que se presenta, declara inconstitucional el artículo, señalando puntualmente que ese artículo violentaba abiertamente lo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece y la misma Constitución en el tratamiento de la igualdad. Entonces ustedes me dirán, bueno, si colocamos la Convención Americana sobre el tratamiento a favor de la igualdad frente a la ley, el tratamiento de la dignidad de los seres humanos, el tratamiento de la integridad personal que establece el artículo 5 de la Convención, un artículo como ese 200 que estaba en el Código Penal, ¿lesionaba realmente lo que establece la Convención? Definitivamente que sí. Ahora, ustedes me dirán, bueno, licenciado, pero el problema es que ahí estaba legalmente, estaba el artículo 200 y cualquier abogado que lograra colocarlo frente a un juicio, pues el juez estaba obligado a eximirle la pena al sindicado. Pero el juez, si hubiera hecho un control de convencionalidad, señalando el artículo 1 y 2 de la Convención, diría, momento, disculpe, pero el Estado de Guatemala desde el 78 ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y yo no voy a aplicar ese artículo 200 porque eso lesiona la dignidad de un ser humano. Entonces, lo dejamos de aplicar. Bajo esa premisa, la Convención daba esa oportunidad. Ya hoy día la Corte de Constitucionalidad dejó fuera ese artículo, que era un artículo, a mi criterio, nefasto. Ahora bien, sobre el tratamiento de la Constitución, y eso es pregunta de privado, pregunta muy recurrente dentro de las aulas universitarias, muy recurrente a veces dentro del sistema judicial. ¿Qué vale más, la Constitución o el Tratado Internacional? Y entonces damos esa apertura, me imagino que la mayoría de ustedes tiene la solución. La solución es, no vale más ni la Constitución ni los tratados. Estamos equiparados. Y alguno me responderá, no, pero el artículo 204 de la Constitución establece que usted debe observar el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Perfecto, ya lo puedo decir, está bien. Pero hay un parámetro sobre el cual el artículo 44 de la Constitución, establecido en el bloque de constitucional, y el 29 generan un principio que se llama el principio pro homine, principio pro persona. Y el principio pro homine establece una base general, y eso lo establece el 29 en su literal C y D de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que debe aplicarse las normas que sean más favorables en función de los derechos inherentes de las personas. Y el término inherente que se va a establecer como parámetro inicial en la Carta de Naciones Unidas, que se establece en el artículo 44 de la Constitución, y que lo vuelve a reiterar el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, genera el principio que dice, bueno, usted va a aplicar la norma que sea más favorable para la persona. Y eso refiere el principio pro persona. Entonces,
la discusión que se generaba antes, ya hoy ya ha quedado en el pasado, y hoy vamos a mencionar el expediente un momentito, sobre si se aplica pena de muerte o no se aplica pena de muerte, pues el tratamiento está, y yo lo he hecho comparación, entre el artículo 18 de la Constitución y el artículo 4 de la Convención, donde el artículo 18 de la Constitución es más garantista todavía que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál aplica usted? No lo aplica por cuestión de la jerarquía kelseniana, lo aplica en función de qué sea lo más beneficioso para la persona. Hay un artículo por ahí de la Constitución que es el artículo 51 de la Constitución Política de la República de Guatemala, un artículo que a veces pues, yo mismo lo he hecho crítica en algunas oportunidades, y ustedes podrán chequear ahí a qué se refiere el artículo 51. No sé si alguno me puede escribir ahí en el chat qué tema es el que aborda el artículo 51 de la Constitución. Solo para ver la terminología que utilizó el constituyente en aquel 1985. Repito, quiero invitarles a que ustedes, gracias, protección de menores y ancianos. Bueno, ese artículo refiere el término de menores, ¿sí? El término menores. Bueno, ha existido alguna jurisprudencia por ahí del mismo sistema de la UNICEF, por ahí el tema exactamente, el término que resulta ser peyorativo al utilizar el término menores. Y por ahí ese término pues ya no debe ser utilizado. Recordarán ustedes que hay una ley que se llama la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que superó ese término más que la Constitución. Entonces, nuestra Constitución se quedó atrasada en cuanto a esa terminología. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿qué término utilizamos? ¿El constitucional o el término que establece la Ley de Protección Integral de la Niñez? Disculpe, pero tenemos que usar el de la Ley de Protección Integral de la Niñez. ¿Y por qué? Porque debe prevalecer el tratado internacional sobre el tratamiento constitucional. Por una terminología técnica, sí, pero el problema es que es peyorativo, como mencionaba la licenciada. Y ahora hacemos la decisión entre niños, niñas y adolescentes, como nos mencionan también ahí en el chat. Entonces, si nos damos cuenta, ese tratamiento obedece a incidencia internacional que ha depurado técnica legislativa como la que tenemos en el 51. Ahora bien, estos son artículos generales. Veamos algunos expedientes. Voy a hacer mención desde el punto de vista de la Corte de Constitucionalidad, nuevamente repito, el expediente 1822-2011. En estos expedientes, lo que ha hecho es, la Corte de Constitucionalidad es un reconocimiento sobre el tratamiento de los tratados internacionales. Y dice, bueno, ahora, antes del 2011, la Corte había sostenido, aquí está la Constitución y aquí están los tratados. No podemos colocarlos ni arriba ni a la par. Aquí abajo están los tratados, usted no se confunda, el 204 es claro y dice que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Perfecto. El punto es que en el año 2011, perdón, la sentencia es del 2012, pero el expediente es 2011, la Corte de Constitucionalidad señaló, disculpe, pero no. Ahora los tratados en materia de derechos humanos se incorporan a la Constitución en función del artículo 44, en función del artículo 49 y del 46, perdón, y el 149. Estos tres artículos que mencioné hace un momentito, que están aquí en la pantalla en este momento, estos tres artículos utilizó la Corte para decir, disculpe, pero a partir de este momento la interpretación que le damos a estos artículos es que tienen el mismo nivel que la Constitución. Ahora equiparamos y decimos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es parte de la Constitución. ¿Por qué? Por una dinámica que se llama bloque de constitucionalidad, adoptada en Francia en 1958 por el Tribunal Constitucional francés, porque si de algo se puede jactar usted algún día que va a Francia, es que nuestra Constitución es más garantista que la francesa. La Constitución francesa no tiene parte dogmática, solo parte orgánica, y tuvieron que acoplar desde el preámbulo algunos tratados como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, por la vía interpretativa y por la vía del bloque de constitucionalidad. Pero en el caso de Guatemala nosotros incorporamos todo tratado internacional por la vía del 44. Y a partir de ese momento, miren, yo tengo algunos profesores en el doctorado que distan de lo que voy a decir ahorita, y pues a veces eso de estar en contra de su profesor, pues un poco feo eso, ¿verdad? Pero hay los que son positivistas dicen, mire, disculpe, pero la Constitución no puede estar por debajo o a la par de un tratado internacional. Desde el punto de vista de forma, yo comparto la idea, pero desde el punto de vista de material, ese expediente 1822-2011, nos guste o no nos guste, es la tendencia en la Corte de Constitucionalidad. Y ha sido la tendencia en la mayoría de tribunales de justicia del país.
decir que los derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales forman parte del derecho interno y tienen rango constitucional. En base, repito, al tema del bloque de constitucionalidad. Circunstancia que ha sostenido la Sala Constitucional en El Salvador, la Sala Constitucional en Costa Rica, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional chileno, la Corte de Suprema Justicia de Argentina y ahora más recientemente la Corte Suprema de Justicia de México. El tema de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al sistema ordinario es puntual, así que no nos podemos perder con esto. Y el expediente base es ese que ya les mencioné, el 1822-2011, el cual voy a analizar en cuanto a su materia en el módulo número 4. Por eso les suplico que esa sentencia la puedan descargar, la puedan ubicar ustedes. Ahora, dos casos de apertura, no solo para Guatemala, sino a nivel internacional, en cuanto al control de convencionalidad, lo representan el caso Almonacid Arellano versus Chile y el caso Mirna Mac versus Guatemala. Son dos casos en los cuales el juez Sergio García Ramírez de la Corte Interamericana, es un juez mexicano, establecieron en el caso Mirna Mac en un caso pues, conocido por la mayoría de ustedes, tiene un parámetro en el cual dice, bueno, todas las autoridades, y en ese caso Mirna Mac principalmente hacia el judicial, le dicen, todas las autoridades del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, Corte de Constitucionalidad, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, toda institución del Estado está obligada a velar porque se cumpla la Convención Americana. ¿Sí? Me refiero a, el derecho constitucional va a dar una apertura hacia el tratamiento internacional. Creo que hay un comentario por ahí en el chat en cuanto al derecho laboral. Hay una tesis muy interesante que surgió justamente después del expediente 1822-2011 que establece que, por ejemplo, un contrato laboral entra en el bloque de constitucionalidad. ¿Y por qué? Por el artículo 106, 105 y 106 de la Constitución, que refiere que cualquier mejora que tenga en materia laboral un trabajador va a interpretarse a favor del trabajador siempre. Y se dice que en el bloque de constitucionalidad incluimos los contratos laborales que vayan en beneficio del trabajador. Y entonces hay quienes señalan que hasta un contrato de trabajo por ese artículo 106 y el artículo 105 puede formar parte del bloque de constitucionalidad. Así ahondando algunos otros temas fuera de los derechos humanos, podríamos señalar que el bloque de constitucionalidad se integra con leyes de carácter constitucional, las 4 de carácter constitucional, tratados internacionales, contratos de trabajo. Por ahí hay ciertas observaciones generales que también podrían incluirse dentro del tratamiento del bloque de constitucionalidad. Pero específicamente en este módulo estamos hablando sobre los derechos humanos y ubicamos, por ejemplo, convenios de la OIT ubicados en materia de derechos humanos en función de que está en el tratamiento de derechos humanos en la parte de la Constitución donde dice que el derecho al trabajo es un derecho humano, y lo vamos a ver más adelante en la Declaración Universal. Ahora bien, me gustaría hacer mención de la Corte Interamericana en cuanto al caso Almonacid Arellano, donde la Corte le ordena al Estado modificar su legislación. Chequen ustedes esto que voy a decir ahorita. Este caso Almonacid Arellano refiere a una serie de ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo durante el conflicto armado chileno. En el año 1990, cuando se implementa el sistema constitucional, ya dejando fuera a Pinochet en la jefatura de Estado en Chile, se emite una ley que se llama la Ley de Amnistía, similar a la Ley de Amnistía aquí en Guatemala, donde existía un perdón para todo militar que hubiese cometido cualquier ejecución extrajudicial durante el conflicto armado chileno. Y en ese momento, pues el caso Almonacid Arellano trata de una persona que fue ejecutada extrajudicialmente por militares chilenos y que no fueron sancionados a pesar de ser claramente ubicado quién fue el responsable de la muerte del señor Almonacid Arellano. No fue sancionado porque la ley permitía una exculpación sobre el tema de los derechos.
Ahora, si nos vamos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención establecen dos derechos fundamentales. Uno es las garantías judiciales, y es el derecho que tengo yo a recurrir a un tribunal para que se me haga justicia. Y la protección judicial en el 25, que refiere que yo puedo acudir a un recurso con la finalidad de encontrar justicia dentro del sistema. En el caso Almonacid Arellano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, por control de convencionalidad, un juez no puede dejar de sancionar a una persona responsable de un delito, como lo es una ejecución extrajudicial, no puede dejar de castigar a una persona sobre la cual hay pruebas contundentes de que ella fue, por una ley que emitió el Congreso legalmente con el procedimiento constitucional, pero esa ley lesiona lo que la Convención establece. Y entonces conmina, y ahí se crea, en ese caso Almonacid Arellano, el término control de convencionalidad. Ya lo había citado en el caso Mirna Mac Sergio García Ramírez en un voto concurrente, pero se hizo ya de ver la funcionalidad del sistema en ya no solo un voto concurrente, sino en la sentencia ya por parte de los magistrados de la Corte en pleno, en el caso Almonacid Arellano. El antecedente está en el caso Mirna Mac, pero puntualmente el caso Almonacid Arellano generó la decisión de la Corte. Traigo a colación este caso Almonacid Arellano porque se utiliza en todo el continente. Desde México hasta Argentina, el caso Almonacid Arellano es utilizado como base para el control de convencionalidad. Yo esperaría que ustedes puedan descargar ese caso, también es muy sencillo ubicarlo en Google, y puedan ser de utilidad en sus decisiones judiciales, en la participación que ustedes tengan en las decisiones judiciales. Ese caso da la apertura al conocimiento de el control de convencionalidad. Ese caso aborda el control de convencionalidad y señala este principio fundamental que ya lo hice ver en el artículo primero y el artículo segundo de la Convención, que se refiere a que todo funcionario, todo empleado del Estado, oficiales, secretarios, comisarios, notificadores, jueces, magistrados, policías, fiscales, cualquier institución estatal está obligada a respetar lo que la Convención establece. Está obligada a llevar en sus actos un control de convencionalidad. Ese principio se estableció en el caso Almonacid Arellano versus Chile. Bueno, me quedo hasta ahí con esto. En cuanto al tema de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, habrá que mencionar corrientes filosóficas y los principios que se han generado en función de la evolución del derecho constitucional, principalmente, sí, el caso Barrios Altos también, también refiere a esta situación. El primer caso fue Almonacid Arellanos. Han habido varios casos posteriormente a ellos. Voy a hablar del caso Laca versus Argentina, que es uno de los más recientes, que la sentencia se emitió en noviembre del año pasado, donde no solo es la explosión desde la Convención, sino genera también inclusive derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al agua, que se trata en ese caso, que voy a mencionar en un momentito. Pero excelente ese caso Barrios Altos versus Chile. También es otro de los casos que hace referencia a este tratamiento sobre legislación incompatible con la Convención. Ahora veamos, en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en Guatemala, vamos a ver algunas vertientes que se han venido manifestando. A partir del expediente 1822, antes de ese expediente, se aplicaba un positivismo puro, donde decíamos, no, disculpe, pero los tratados en materia de derechos humanos, dejémoslos por un lado. Aquí aplicamos Constitución, y la Constitución tiene suficiente marco normativo para no necesitar el tratamiento de otros instrumentos internacionales. Lo que está en la Constitución es lo que tenemos que manejar y hasta ahí quedemos. El positivismo jurídico me dice a mí, si no está en la norma, no lo puedo aplicar y punto. Déjeme de hablar de interpretación ampliada, extensiva y todo eso, no. Aquí si la norma lo establece, vámonos a la ley del organismo judicial a establecer si la norma realmente gramaticalmente quiso decir eso o el legislador, la interpretación es puntual en cuanto al positivismo. Perfecto. Pero de la mano con eso, habrá que señalar la flechita que está para arriba, y es lo que va para arriba ahorita. A partir del expediente 1800-2011, la Corte de Constitucionalidad dijo, no, disculpe, pero aquí estamos hablando de un tema de naturalismo. Y el justnaturalismo va más enfocado sobre derechos naturales, y el término natural va de la mano con el término inherente, que lo utiliza la Carta de Naciones Unidas en 1945, para acoger el término de derechos humanos, y que la dinámica naturalista hoy día es ser
pro-interpretación de derechos a favor del ser humano. La Corte de Constitucionalidad en varios fallos ha analizado el preámbulo de la Constitución diciendo Guatemala tiene un preámbulo antropocentrista. Y eso se enmarca en el artículo 1 de la Constitución. ¿Por qué? El preámbulo señala inicialmente que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Perdón, el artículo 1 dice que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Pero el preámbulo puntualmente dice que el centro, el motivo de por qué existe el Estado, de por qué existe el judicial, por qué existen los juzgados de paz, por qué existen las salas de apelaciones, por qué existe el sistema judicial, el sistema estatal en total, es para proteger a la persona y a la familia. Y en función de eso, el antropocentrismo va a generar que haya que proteger a la persona, sea como sea, independientemente del positivismo jurídico. Entonces, ahí entramos con derechos moral, el tema de la moral dentro del derecho, entramos desde los derechos inherentes, los derechos naturales y la teoría de los derechos humanos, donde se implementa, ya casando la teoría internacional con la teoría nacional, una corriente que se llama el neoconstitucionalismo, en donde se busca colocar a la Constitución en implementación, pero que los tribunales constitucionales tienen la facultad para implementar algunos aspectos a favor de las personas, en base al principio pro persona. Y entonces aquí van a chocar dos trenes. Primero, el principio de supremacía constitucional diciendo que la Constitución es la que prevalece. Y por otro lado, el principio pro persona, donde nos dice, bueno, disculpe, pero en su misma Constitución, señores guatemaltecos, ustedes han dado la oportunidad para que los tratados en materia de derechos humanos tengan preeminencia sobre el derecho interno. Tratados ratificados por el Estado de Guatemala. Pregunto, ¿en qué artículo de la Constitución se establece este principio? Repito nuevamente. El tratamiento es, el principio de supremacía constitucional me dice a mí, disculpe, pero la supremacía constitucional, aquí está la Constitución y aquí está todo lo demás. Pero en la misma Constitución, el constituyente dijo que los tratados en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, eso da la apertura al principio pro homini, o principio pro persona, respaldados con el artículo 2 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que hablan de que la interpretación debe ser extensiva en el tratamiento de derechos fundamentales. Pues ese artículo 46 que me están mencionando ustedes ahí en el chat, excelente, muchas gracias, cobra un respaldo importante en cuanto al tratamiento del derecho internacional. ¿Y por qué? Porque la Constitución misma dio la apertura para que los tratados fueran tomados como parte del texto constitucional. Entonces, esto no hay que perderlo de vista y sirve de referencia para la aplicación de los derechos humanos a nivel guatemalteco. La sentencia sobre la tortura en el expediente 1822 ya les mencioné que lo vamos a tratar un poquito más adelante. Algunos expedientes muy importantes relacionados con el tratamiento de derechos humanos, justamente fallos posteriores al del 2011. Por ejemplo, la sentencia sobre la tutela inmediata de derechos económicos, sociales y culturales de menores. Esta sentencia, estimados participantes de esta actividad, sugiero la puedan leer. Es el expediente 4474-2014. Algunos de ustedes ya la habrán leído, algunos de ustedes la tendrán como referencia, pero es una sentencia que toca el corazón. A mí, yo cuando la leí, me pareció muy interesante. Se trata de un caso que se lleva ante el juzgado de primera instancia de la niñez de Zacapa, donde se le presenta un caso al juez y hay un problema con niños en Camotán que se están muriendo por una desnutrición crónica. Es una familia que, en función de la protección y tutela de la niñez, y la PGN, en base a lo noble que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que contiene un catálogo bastante amplio de derechos humanos, por cierto, habrá que mencionar que ese expediente, el juez de primera instancia conmina a los ministerios de Salud, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Desarrollo Social a que le pongan atención a esa familia, que construyan una escuela cerca, que le den alimentación a la familia, que le construyan una casa, que acerquen la salud a la familia, porque los niños están muriendo, realmente se están muriendo. Y los índices de desnutrición crónica los presentan en ese caso por los niveles en Camotán y Jocotán, corredor seco, ¿no? Ahora, aquí
la sentencia del juez es muy interesante, pero en contra de esa sentencia viene una apelación y posteriormente un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. El expediente 4474-2014 presenta un análisis de la Corte de Constitucionalidad en relación a la necesidad de una tutela inmediata en cuanto a ciertos derechos inherentes que tienen los niños, derechos reconocidos en la Constitución, derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y todo lo que vamos a platicar aquí en este módulo y en el módulo siguiente lo evoca la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, diciendo que debe ser una realidad. No es nada más que esté el tratado ahí, firmado por Guatemala, ratificado por el presidente, aprobado por el Congreso. Ahí dice que hay que darle alimentación a los niños y nadie hace nada. Y si esa sentencia fuera más real en nuestro país, los niveles de desnutrición no estarían tan malos como los que tenemos. Esa sentencia es una sentencia muy interesante, donde la Corte dice hay que aplicar los tratados internacionales y hacerlos reales. No es una panacea, debe ser una realidad. Sugiero puedan leer. El expediente 5986-2016, que es el que le dio el tiro de gracia a la pena de muerte, gracias, no importa. El punto ahí es realmente que sea un tratamiento propio sobre el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, pero sí me parece interesante ahí el error técnico que se señala, ¿no? La sentencia 5986-2016 es la sentencia que la Corte de Constitucionalidad declara inconstitucional los términos, el grado de peligrosidad como un parámetro para tomar una decisión de aplicar pena de muerte. Y con eso, al declararse inconstitucional, se expulsan del sistema jurídico guatemalteco la posibilidad de aplicar pena de muerte. Lo interesante de este caso es que la Corte utiliza dos sentencias en contra de Guatemala directamente, es el caso Fermín Ramírez, que ahí se menciona hace un momento, el caso Raxcacó Reyes. Son dos sentencias sobre las cuales la Corte de Constitucionalidad construyó la sentencia. Me parece muy interesante que pudieran analizar esta sentencia porque es un tratamiento muy fuerte sobre la necesidad de que los juicios penales sean sobre actos de las personas y no sobre las características de la persona. Ese documento es muy importante. Es una sentencia muy trascendente, así que yo le sugeriría esto. Excelente, Carol. Yo voy a compartir la sentencia, voy a compartir las presentaciones por medio, si pueden escribirme al correo electrónico o yo se los voy a dejar ahí a los amigos de la escuela para que ustedes puedan tener acceso a la presentación y no se maten ahí copiando todas las sentencias. Pero sí, me interesaría mucho, voy a dejar una actividad también al finalizar la sesión del día de hoy. Voy a compartirles por ahí un enlace para que puedan acceder ustedes y ahí en ese enlace pueden tener acceso a mi número de WhatsApp y a mi correo electrónico para que si en caso necesitaran les puedo compartir yo por medio del correo electrónico la presentación también. Y si tienen duda algún fallo, yo tengo todos estos fallos que estoy citando ahorita, todos los tengo yo archivados ahí, se los puedo compartir también. La última sentencia, y es la que tiene que ver sobre el tema de las garantías judiciales y la independencia judicial, es el expediente 1169-2020, donde, debo decirles algo, de ese expediente saqué algunos de los tratados que vamos a utilizar en el módulo de la próxima semana. Esta sentencia es muy interesante porque es justamente la que frenó el procedimiento de las comisiones que se estaban llevando a cabo en el 2019 y lo que frenó el procedimiento para elegir a las cortes. Esta sentencia trata el tema de la independencia judicial de una forma bastante amplia. Yo les sugiero esta sentencia, la deben de leer ustedes, máxime los que tienen aspiraciones para llegar a ser juez. El otro caso que mencioné fue el caso Raxcacó Reyes. Debo decirles, disculpen, que por cuestiones de que yo no soy el administrador de los correos electrónicos aquí, suplicaría que los que deseen esa actividad, que les comparta yo la presentación, voy a dejarles el enlace en un momentito, les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan hacer la actividad y ahí va a aparecer mi número de WhatsApp y mi correo electrónico para que me escriban directamente al correo y yo les reenvío el material. Cierro mi paréntesis. En ese expediente 1169-2020
la Corte de Constitucionalidad determinó la importancia de la independencia judicial, que se garantice desde un salario justo a los trabajadores del organismo judicial hasta el no recibir presiones, la independencia, la necesidad de un juez natural, las características de un juez natural y el tratamiento internacional que recibe toda la dinámica de la justicia. Esta sentencia es una de las utilizadas, utiliza fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Apitz Barbera, por ejemplo, o Barreto Leiva versus Venezuela, donde hubo una clara violación sobre el tema de derechos fundamentales, pero son casos que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fijó parámetros sobre la independencia judicial. El caso López Lón versus Honduras, por ejemplo, y hay algunos tratamientos sobre fiscales que también resultan muy interesantes, que cita esta sentencia 1169-2020. Esta sentencia específicamente, quiero reiterarla en aplicación para ustedes, toca temas sobre el derecho internacional en cuanto a la independencia judicial. Sugeriría que puedan leerla preliminarmente, voy a hacer uso de ella la próxima semana para nuestro tratamiento sobre enlaces internacionales. Bueno, ahora vamos con el tema 2 de mi presentación. Quiero ver cómo estamos de tiempo. Ahí estamos. Creo que me queda una hora por ahí para platicarles del tema 2. El tema 2 es los instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados y ratificados por Guatemala y que tienen incidencia en cuanto al bloque de constitucionalidad en cuanto a tratados en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala. Voy a iniciar haciendo la acotación sobre los personajes que ven ustedes ahí en pantalla. Los 3 personajes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una fotografía que se les tomó en Yalta, en Crimea, allá en el año 1945. Stalin es el que tiene el kepi. El que tiene la pierna cruzada es el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el que se encuentra sentado a mi lado derecho, ustedes lo podrán ver en la pantalla, es Winston Churchill. Estos 3 personajes construyeron el sistema de Naciones Unidas. Estos 3 personajes fueron los ideólogos de cómo está hoy día el sistema de Naciones Unidas. Ya Wilson Woodruff lo había desarrollado en el sistema de la Sociedad de Naciones en 1919, pero estos 3 personajes fueron los que reconstruyeron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Preliminarmente a la conferencia de San Francisco en junio del 45, la conferencia de Yalta fue la que hizo la convocatoria. Ahora, quiero traer a colación a esos 3 personajes porque la ideología religiosa de estos 3 personajes se va a ver inmersa en la dinámica de los derechos humanos, y esto es lo que tenemos hoy día en Guatemala en cuanto a lo que entendemos derechos humanos. Se entiende esto en México, se entiende en Arabia Saudita, se entiende en Sudáfrica, se entiende en Corea del Sur, se entiende en la República del Congo, se entiende en Alemania, se entiende en Francia, se entiende en Inglaterra. Lo que voy a decir ahorita obedece a esa construcción de todo lo que llamamos derechos humanos a partir del 45. Y es a lo siguiente. Churchill era un anglicano, protestante, de la corriente protestante. Franklin Delano Roosevelt era presbiteriano, protestante norteamericano. Stalin era un ateo, porque era comunista, pero protector del sistema de fondo comunista, y el tratamiento que le van a dar al sistema internacional de los derechos humanos es mezclar los 2 bloques. El naturalismo, del cual voy a referirme un momentito, que surge con Santo Tomás de Aquino, que obedece justamente a todo el contexto bíblico, va a incluir temas de derechos fundamentales vinculados con el tema bíblico. Por ejemplo, la igualdad, la libertad, que son temas que se tocan en los evangelios, por ejemplo, en San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio según San Juan, sobre el tema de la igualdad y la libertad. Cosas que trastocaron el Imperio Romano cuando se decía que no podía haber igualdad porque habían esclavos, las mujeres no tenían derechos, etc. El cristianismo vino e implementó un sistema de igualdad donde decía que todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo iba a ser salvo. Y bueno, ese cristianismo generó un parámetro de igualdad que hoy día es un principio erga omnes establecido en la opinión consultiva 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que nadie puede ser discriminado, y el principio de no discriminación
surge en la Carta de Naciones Unidas, ya lo voy a hacer referencia en un momentito, por un ideal protestante. El derecho a la vida, la protección al derecho a la vida. Vean ustedes que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 no incorporó el derecho a la vida como un derecho humano. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran que el derecho a la vida es un derecho humano? Y espero que todos coincidamos en que sí es un derecho humano. Pero en la Revolución Francesa no se tomó como un derecho humano porque necesitaban matar gente para implementar la Revolución Francesa. ¿Alguien que recuerde por ahí cómo mataban a la gente en la Revolución Francesa ustedes? ¿Cuál era la técnica de matar a las personas en la Revolución Francesa? ¿Alguien que recuerde por ahí? Fíjense ustedes que se presentó el parámetro de igualdad cuando la guillotina, cuando el doctor Guillotin presentó el instrumento, dijo, miren, en la Edad Media a la gente, a los poderosos, a los reyes, se les decapitaba. A los pobres se les torturaba, se les cortaba las manos, se les cortaba poco a poco la cabeza y era más tortuoso. Vamos a generar un procedimiento que sea igual para todos por el principio de igualdad francés. Y entonces es la guillotina. Ahí no hay que sí que al rey lo vamos a cuidar de una forma, al más pobre o al rico lo vamos a cuidar de otra forma. No, igual vamos a matar a todos. Y ese fue el procedimiento, pero no incluyeron el derecho a la vida. Tanto Churchill como Roosevelt impusieron el hecho de la necesidad de que el derecho a la vida fuera tutelado como un derecho humano. Ahora, había un descontento por el hecho de implementar derechos sociales, pero Stalin presionó para que la Carta de Naciones Unidas y en general el sistema de Naciones Unidas y los derechos humanos implementaran derechos sociales. Y el promotor de los derechos sociales va a ser Stalin dentro del sistema de Naciones Unidas. Y si se dan cuenta ustedes, el texto constitucional aborda los siguientes parámetros. Chequen, el artículo 3º de la Constitución, alguien que me pudiera escribir ahí en el chat, ¿qué título tiene el capítulo primero? El que aparece ahí en el artículo 3 de la Constitución. Donde dice capítulo primero. En el artículo 3 de la Constitución. Derechos individuales. Que es el tratamiento que, podría decirles yo, obedece al tratamiento que Stalin y Churchill, Roosevelt y Churchill plantearon en el sistema de Naciones Unidas. Y el segundo bloque de derechos lo vamos a incluir en la Constitución del 45 en Guatemala, pero obedece a un tratamiento del derecho internacional, que lo implementó Stalin en la Declaración Universal, y que es lo que dice el artículo 47 en el párrafo donde dice capítulo segundo. Quisiera que alguien me pudiera escribir ahí en el chat qué dice el 47, donde dice capítulo segundo. Derechos sociales. Entonces tenemos las dos corrientes y hoy les voy a explicar los tratados internacionales que evocan esas dos corrientes. Principalmente voy a tomar la Declaración Universal. El sistema universal nos presenta estos instrumentos internacionales básicos. Estos son los básicos, no son especializados, sino son instrumentos internacionales básicos. Y si vamos al 46 de la Constitución, habría que decir que usted tiene que tener anotado en el 46 estos 4 instrumentos universales que son los básicos. No son tratados especializados, sino son tratados básicos del sistema universal de derechos humanos. El primero es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el segundo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el tercero el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cuarto el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Estos 4 instrumentos son las normas generales en materia de derechos humanos. Habrá que decir que de estos se han desprendido una cantidad tremenda de tratados, pero estos son los básicos, son los más generales, los más amplios. Necesitaremos tal vez un par de cursos más como estos para abordar los otros tratados, pero estos son los básicos, los generales. El sistema universal, del sistema universal. La Declaración Universal que se firma en el 48, los dos pactos internacionales en el 66 y el protocolo facultativo de los derechos civiles en el 76 cuando entró en vigencia el protocolo el pacto internacional. Entonces, estos tratados, la Declaración Universal del 48, es una declaración posguerra. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un documento que se emitió en la Guerra Fría, en plena Guerra Fría,
y que incluyó, por un lado, derechos individuales y por otro lado, derechos sociales. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los individuales, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos sociales. Y el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que va a crear a una institución que se llama el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es la institución que se encarga de velar porque estos tratados que están aquí los cumplan los estados. Y ya vamos a referirnos un poquito a ellos un poquito más adelante. Bueno, este es el sistema universal. Son los 4 tratados básicos del sistema universal. Aunado a ello, tenemos un sistema regional. Solo antes de pasar a la siguiente presentación, quiero decirles que estos 4 tratados, Guatemala es parte de estos 4 tratados. Cuando me refiero a parte, es que ha firmado y ratificado los tratados. Entonces, estos 4 tratados, tómenlos en cuenta, por favor, porque cuando el 46 de la Constitución dice que los tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno, se refiere a estos 4 tratados y un montón de tratados más, pero estos son los básicos. El sistema americano. El sistema americano tiene estos tratados que ven ustedes ahí. Una Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que es homólogo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos que es homóloga al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que es homólogo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y 3 tratados que tienen que ver con tratamiento especializado. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Estos 3 tratados finales son tratados especializados, pero que en la dinámica de este curso, pues yo los diseñé señalando que estos 3 tratados van a servirnos de guía para algunos de los módulos, principalmente el de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, tiene que ver con el módulo número 4 que vamos a trabajar el día de hoy, dentro de 3 semanas. Y para esta convención, sugiero otra vez, disculpen que yo reitere tanto ese expediente 1822-2011, tengo a bien a conocer al doctor Alexander Eisenstadt, quien fue el promotor de la inconstitucionalidad, tengo a bien a conocer a algunos de los magistrados de la Corte que declararon con lugar la inconstitucionalidad, pero ese expediente 1822-2011 justamente trata sobre el tema de la tortura y que lo vamos a analizar en el módulo número 4. Ahora bien, la dinámica para mi curso, para lo que me resta de clase ahorita, que son, vamos a ver ustedes, son casi 45 minutos lo que dura un partido de fútbol. Vamos a ver si nos da tiempo de abordar toda la declaración. La dinámica va a ser la siguiente, así que pongan mucha atención a lo que voy a hacer durante los próximos 45 minutos. Vamos a analizar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mi qué hacer, vamos a estar trabajando, sí, así es, la única sentencia de una inconstitucionalidad por omisión y que es una sentencia vinculada con el delito de tortura. La Declaración Universal, escuchen bien, es el parámetro de construcción, no solo para Guatemala, sino para todo el mundo, de los derechos humanos. La Declaración Universal, usted puede ir a Corea del Sur y ahí chequea que hay un tratamiento similar a este. Viene aquí a Guatemala, verifica y si compara el derecho interno con la Declaración Universal, muy parecido. Y la Declaración Universal es como que la cabeza de donde se van a diseminar una serie de tratados en materia de derechos humanos y que tienen un tratamiento especializado sobre temas que ustedes recordarán o habrán escuchado en sentencias, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero voy a hacer durante estos 45 minutos una especie de análisis de la Declaración Universal y en eso nos vamos a enfocar porque no me da tiempo de tratar el resto de tratados que debíamos de acotar, pero conforme vayamos avanzando con la Declaración Universal, yo les voy a ir mencionando los tratados que se han desprendido de cada uno de estos artículos de la Declaración Universal. Así que los próximos 45 minutos lo que vamos a hacer es analizar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y vamos para adelante con esto. La declaración pertenece a un área que se llama el área del soft law, que de conformidad con el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969 se aplican de buena fe. La Declaración Universal.
Pero a partir de la Declaración Universal se han creado documentos como el Pacto Internacional, que sí es vinculante y es obligatoria por el Estado, haciendo ver lo siguiente. La Declaración Universal es un acuerdo de buena fe. Le llaman del soft law porque no hay una institución que presione para el cumplimiento de la Declaración Universal. Pero, por ejemplo, el artículo 3º de la Declaración Universal tutela el derecho a la vida. Y si no es por la vía de la Declaración Universal, yo lo voy a combinar por la vía de la Convención Americana, que es el artículo 4º. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene y sanciona al Estado de Guatemala diciendo, mire, usted violó el derecho a la vida de una persona. ¿En base a qué? Pues el artículo 4 de la Convención. Pero ese artículo 4 de la Convención tuvo su origen en el artículo 3 de la Declaración Universal. Y por ejemplo, en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, que lo voy a mencionar más adelante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene y dice, mire, yo necesito ver de dónde viene el derecho a la vida. Y refiere a la Declaración Universal para señalar que hay violación del derecho a la vida. Entonces, esta norma que vamos a analizar ahorita es la madre de todos los tratados en materia de derechos humanos. Es el origen, es de dónde surge la construcción de los tratados en materia de derechos humanos, y ustedes van a ver su Constitución, que van a ver que mucho de la Constitución que está establecido, mucho de lo que establece la Constitución, se vincula con la Declaración Universal. Así que suplico, me aguanten un ratito más para hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estos 40 minutos que me quedan. Así que listos, vamos a iniciar. Suplicaría que tengan a la mano una constitución y una convención, porque voy a hacer mención de algunos artículos de estos dos documentos. La Declaración Universal fue firmada el 10 de diciembre del 48 en París, Francia. Contiene 30 artículos, es un tratado internacional muy corto. Fue generado por las Naciones Unidas. Repito, la importancia de conocer los antecedentes de pensamiento ideológico de los presidentes que dirigieron Naciones Unidas por primera vez, y por eso es que reitero que hay mucho del cristianismo influido dentro del sistema de derechos humanos. Y Guatemala es un estado originario. ¿A qué me refiero con eso? La conferencia se llevó a cabo en París y el representante enviado por el doctor Juan José Arevalo Bermejo, presidente de Guatemala en ese entonces, remitió a nuestro representante en el 48, quien estuvo presente en París y firmó, el canciller firmó la Declaración Universal. Entonces, Guatemala es parte desde el 48 de este tratado. Veamos, ¿qué tiene la Declaración Universal? Quiero que se vayan ubicando ustedes con algunos tratamientos de esto. Primero, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal como ideal común para que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin que tanto los individuos, o sea, nosotros los seres humanos, como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, instituciones judicial, legislativo, ejecutivo, etcétera, promuevan mediante la enseñanza, cursos como este, la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectiva, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Este preámbulo de la Declaración Universal nos habla de la necesidad de implementar los derechos humanos en nuestros estados. Esta es una idea que se nos impuso, así como la vacuna tiene chips, dicen algunos por ahí, pero el tema de los derechos humanos es como una inyección que le dieron Naciones Unidas a todo el mundo para decir, señores, reencontrémonos como seres humanos porque realmente estamos próximos a matarnos todos. Y esa era el ideal. La que describe este preámbulo se le atribuye a ella, es a la esposa de Roosevelt. Roosevelt murió en el 45 y Eleonora fue la que promovió la Declaración Universal, y a ella se le atribuye en buena medida este preámbulo. Y realmente en ese momento en el mundo había una preocupación muy amplia porque en realidad nos podíamos destruir. Entonces la idea de Naciones Unidas fue decir, bueno, vamos a crear derechos humanos para todo el mundo, y en Europa funcionó. Aquí en América no mucho funcionó, pero en Europa sí funcionó. Si se dan cuenta, los países desarrollados allá en Europa, después de la crisis del 45, son países de primer mundo, todos los países europeos. Pero en el 45 la gente quería salir de Europa y venirse para acá a Guatemala. ¿Por qué? Por la guerra. Ese es el diseño, el que ven ustedes ahí en pantalla, es el diseño de la Declaración Universal. Tiene dos bloques. Del 1 al 21
encontramos derechos individuales. Perdón, estos derechos humanos individuales los vamos a ver referentes en textos tanto en tratados como en la Constitución. Usted va a la Constitución, desde la Constitución canadiense hasta la Constitución de Argentina, desde la Constitución de Argelia hasta la Constitución de Sudáfrica, en toda África, desde Europa, todos los países de Europa prácticamente, tienen el tratamiento de este primer, el 1.1, que es la libertad. Los tres pilares que encuentra uno en frente de la Universidad de la Sorbona, allá en Francia, que fueron apilados tras la Revolución Francesa en 1789, fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son tres derechos que vamos a encontrar constantes en varios documentos internacionales. Y esto es el listado de derechos humanos individuales que vamos a tratar en estos minutos. En un segundo bloque tenemos los derechos humanos sociales, que es la segunda parte de la convención, de la declaración, donde se abordan derechos humanos que ustedes van a ubicar fácilmente, que están en leyes, en la Constitución, y que ahí está el diseño, ¿sí? Entonces, les acabo de presentar el panorama de los dos bloques en los que dividimos la Declaración Universal. Uno, derechos humanos individuales, y dos, derechos humanos sociales. Esto está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Permítanme un segundito. Ahí estamos. Bueno, ahora bien, vamos a desarrollar este articulado. El que ven ustedes ahí es a Santo Tomás de Aquino. Él escribió un libro que se llama La Suma Teológica. Y para Hans Kelsen, para teóricos como Lowenstein, Guastini, y bueno, varios positivistas inclusive, este señor es el promotor de cierta inseguridad jurídica, pero también del tratamiento de algo que le vamos a llamar los derechos naturales, el tratamiento de los derechos naturales frente al positivismo jurídico. Santo Tomás de Aquino es el promotor del justnaturalismo. En ese texto, la Suma Teológica, él es el que implementa esa situación. Y a Santo Tomás de Aquino le podemos aquejar el principio pro persona, que hay ciertos derechos naturales que el hombre nace con ellos, son inalienables, son inherentes al ser humano y que no se les puede quitar, aunque haga lo que haga el Estado. Y entonces, inclusive Santo Tomás de Aquino, en ese tema de la Suma Teológica, hay derechos que aunque el Estado no se los reconozca, que la nación, que el gobierno no les reconozca a uno, pero usted los tiene inherentemente. Como por ejemplo el tema de la alimentación. Si alguno de ustedes tiene hambre en este momento, si tiene ganas de comerse unas sus garnachas o de comerse por ahí un su huevo estrellado ahorita y yo los estoy motivando el hambre, no es necesario que usted diga, el artículo 97 de la Constitución regula el derecho a la alimentación. No, usted le da hambre porque es natural. Lo mismo que pasa cuando usted se enamora y le empieza a latir un poquito más fuerte el corazón por una persona, es algo inherente al ser humano. Y entonces, bajo esa perspectiva, Santo Tomás de Aquino, una perspectiva muy cristiana, por cierto, porque él era monje, pues analiza la importancia de ciertos derechos como la libertad, como el tema de la igualdad, como el derecho a la vida, como aspectos inherentes que aunque el gobierno no lo reconozca, pero son parte del ser humano. Entonces ahí hablamos del naturalismo. Y a él se le aqueja el tema naturalismo. Y partimos como esto, tomando en cuenta de un principio que mismo Santo Tomás de Aquino desarrolló en base a la primera epístola de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, que dice que el ser humano se construye de tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Para los que tienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿cuáles son los tres elementos de la integridad del ser humano según el artículo 5.1 de la Convención? A ver, que me los puedan escribir ahí en el chat. Repito, Santo Tomás de Aquino configuró el tema del justnaturalismo en base a que el hombre está constituido de tres elementos según la primera epístola de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, donde refiere que el ser humano tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Bueno, el 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece tres parámetros sobre los cuales se construye la integridad del ser humano. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me lo puede referir en el chat? En efecto, si se dan cuenta, el tratamiento del artículo 5.1 de la Convención obedece justamente a lo que Santo Tomás de Aquino nos refiere. Y la protección del ser humano debe ser
desde el punto de vista físico, psíquico y moral. Así lo dice el 5.1 de la Convención. Entonces, el 5.1 construye su pensamiento justamente en una base teológica que Santo Tomás de Aquino escribió y que lo escribe con mucha maestría, ¿sí? Porque es una corriente filosófica muy fuerte. Pero sin entrar a más cuestiones, voy a hablar ya del articulado de la Declaración. ¿Qué refiere el articulado de la Declaración Universal? Bueno, primero, el tratamiento de 3 derechos fundamentales que sirvieron de base para la construcción de los estados modernos: libertad, igualdad y fraternidad. 3 derechos fundamentales que encontramos en un artículo en la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 4. El artículo 4 de la Constitución establece que todos los hombres son libres e iguales en dignidad y derechos. Y cierra la frase, el artículo, diciendo que deben de guardar conducta fraternal entre sí. Estos 3 aspectos de la Revolución Francesa, que se implementan en el artículo 1 de la Declaración Universal, Guatemala, ¿de dónde lo sacó? Lo saca del artículo 1 de la Declaración Universal. ¿En qué somos? Bueno, dice que los hombres, los seres humanos, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Eso no se les ocurrió a nuestros constituyentes, se les ocurrió a los que redactan la Declaración Universal de Derechos Humanos. No sé si me explico, pero quiero que vayan viendo el contexto de dónde viene mucho de nuestro ordenamiento jurídico. Dotados como están de razón. Los seres humanos estamos dotados de razón y la Declaración Universal lo reconoce. Esto de la libertad y la igualdad son 2 principios fundamentales que el artículo 4 de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano estableció como derechos inherentes al ser humano. Bueno, el artículo 2. Toda persona tiene derecho a los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción. Y aquí se genera un principio que se llama el principio de no discriminación, que es un principio del jus cogens. Que no se puede discriminar a una persona por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Este principio de no discriminación es un principio universal. Es prohibido el principio de discriminación. Usted no puede discriminar y eso lo acogió el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si usted chequea el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, redacta lo mismo. Refiere el principio de no discriminación. El artículo 1.1 de la Convención establece el principio de no discriminación. ¿Para qué? Para el tratamiento de derechos fundamentales. No puede haber discriminación entre un ser humano y otro porque todos somos iguales, nacemos iguales en dignidad y derechos. Entonces, este principio de no discriminación tiene su acogida en el artículo 2 de la Declaración y el 1.1 de la Convención que ya lo mencioné. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria no autónomo o sometido a cualquier otra limitación soberana. Bueno, aquí voy a citar el caso de la familia Pacheco Tineo versus Bolivia, una familia que salió huyendo de Chile, que llega a Perú y después es expatriada a Bolivia y en Bolivia querían retornarla a Chile. Es una familia que fue discriminada dentro de toda la persecución que tuvo por cuestiones de nacionalidad. Su nacionalidad fue acogida. Este caso de la familia Pacheco Tineo, yo sugiero que lo puedan ubicar ustedes, máximo para los que trabajan en temas de familia. Es un caso que aborda derechos de familia que no pueden ser discriminados en función de nacionalidad, pero el caso aborda mucho o profundiza mucho en el tratamiento de derecho de familia. Yo les sugiero que puedan leer ese caso los que trabajan en familia. Es un caso muy importante en el sistema interamericano que aborda el tema del derecho a la familia, pero que para este ejemplo me sirve para hacer una distinción, que no, el caso señala que no puede haber distinción por nacionalidad. El artículo 3 de la Declaración Universal aborda, a mi criterio, el derecho más importante de los derechos humanos, y es el derecho a la vida. Me gustaría que alguien me pudiera escribir ahí por medio del chat qué artículo de la Constitución establece la tutela del Estado hacia el derecho a la vida. A ver, ¿quién me puede referir ahí en el chat qué artículo establece de la Constitución guatemalteca el tratamiento del derecho a la vida? Muy bien, en efecto es el artículo 3.
El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el que establece el derecho a la vida, y el artículo 3 de la Declaración Universal. Aquí el tratamiento que da el artículo 3 refiere a 3 aspectos que el artículo 3 de la Constitución también aborda. Número 1, el derecho a la vida como tal. Número 2, la libertad, que ese ya lo evoca el artículo 4. Pero si se dan cuenta, el artículo 3 de la Constitución también evoca el tema del derecho a la seguridad de la persona. Escuchen bien que el término seguridad lo acoplan con la vida, pero son 2 términos diferentes. El término de la seguridad personal lo establece el artículo 3 de la Declaración Universal, y si usted lee su artículo 3 de la Constitución, también ese artículo 3 garantiza el derecho a la seguridad de la persona. El derecho a la vida se acogió en el caso de Artavia Murillo versus Costa Rica, un caso vinculado con la prohibición de fecundación in vitro en Costa Rica, una ley que se había declarado inconstitucional y que muchas personas querían hacer la fecundación en Costa Rica y no lo pudieron hacer. Se fueron a la corte al sistema interamericano y la corte dijo, debe practicarse la fecundación in vitro en Costa Rica. El caso presenta a partir de qué momento empieza la concepción. El término utilizado es concepción. Pero aquí el artículo 3 dice todo individuo tiene el derecho a la vida. Justamente esta semana en México se emitió una sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia mexicana donde prohíben penalizar el aborto. O sea, se entiende por qué ahora es permitido el aborto en México. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional los artículos del Código Penal que penalizaban a las mujeres que cometieran aborto. Esa sentencia aún está sujeta a ser discutida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero habrá que decir que bajo la concepción del caso Artavia Murillo, esa sentencia no está muy acorde con el tema del tratamiento. Y el caso Avena de la Corte Internacional de Justicia. Para los que tienen conocidos en Estados Unidos, habrá que decir que esta sentencia es una sentencia muy interesante sobre el tratamiento de personas en el sistema de justicia de Estados Unidos por el hecho de que fueron juzgados mexicanos. El caso es de la Corte Internacional de Justicia, no es de la Corte Interamericana, sino de la Corte Internacional de Justicia. Es Estados Unidos mexicanos contra Estados Unidos de América. Y el caso se presenta porque 51 personas mexicanas habían sido condenadas a pena de muerte en Estados Unidos por cometer diferentes tipos de delitos. No eran unos angelitos, pero pues tienen sus derechos. Y la Corte Internacional de Justicia entró a hacer un análisis muy interesante del caso porque durante los procesos no se estableció que las personas contaran con un intérprete. No se le dio audiencia a la embajada, al consulado mexicano para que ejerciera cierta representación sobre sus ciudadanos, y eso generó una vulneración, ¿no? Entonces, algo que voy a decir ahorita en relación a este artículo es que el caso Avena es un ícono para el tratamiento de intérpretes en la justicia norteamericana. Cuando un migrante guatemalteco es detenido por su condición irregular, tiene que tener un intérprete en español, tiene que hablarle el caso en español a raíz del caso Avena. Eso aplica para pakistaníes, para italianos, para británicos, para lo que sea, ¿no? Para el ruso, porque la Corte Internacional de Justicia estableció un precedente importante sobre la tutela del derecho a la vida frente al tratamiento de contar con un intérprete. Ese caso es muy interesante de la Corte en función de la necesidad de intérpretes. Este artículo 4 es también muy interesante porque garantiza la prohibición a la esclavitud. En Estados Unidos la esclavitud se abolió a partir de la presidencia de Abraham Lincoln. Si de algo nos podemos jactar los centroamericanos es que la Constitución de 1824 fue la primera constitución en el mundo que prohibió la esclavitud, aunque de hecho siguió, pero la Constitución la prohibía. Y el referente lamentable en toda América es el caso Aldea Chichupac versus Guatemala. Esa sentencia, el caso Aldea Chichupac, desnudó una situación horrible que se vivió en Baja Verapaz, en Rabinal, donde el ejército esclavizó a mujeres en esa aldea y obligaban a que les cocinaran, que les lavaran la ropa, que limpiaran el lugar donde las tenían ahí. Y lo más lamentable es el tema de la esclavitud sexual a la que fueron sometidas estas mujeres.
Entonces, ese tratamiento que se da en ese caso es un ejemplo en todo el continente de cómo es violar el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me gustaría que alguien me apoyara con escribirme ahí en el chat, por favor, qué derecho es el que trata el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo para tener referencia. El epígrafe del artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Epígrafe del artículo 6. Muy bien, y si se dan cuenta, ese artículo obedece a este artículo 4 de la Declaración Universal. Solo para ponerles un ejemplo del nivel de esclavitud que vivieron esas mujeres, en el caso de Chichupac, se narra la historia de una mujer que fue abusada sexualmente por 15 soldados en un solo día. Imagínense el daño que sufrió esa mujer, el daño psicológico, el daño emocional de haber sido esclavizada sexualmente durante más o menos fueron 5 años que fueron esclavizadas esas mujeres. Una cosa horrible y deleznable, y lamentablemente, si usted va a la Convención Americana comentada, el ejemplo que ponen de violación a ese artículo 6 de la Convención es el caso Aldea Chichupac versus Guatemala. Lamentable realmente. Bueno, el artículo 5 refiere que nadie será sometido a torturas ni apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese artículo 5, pues tenemos varios casos que podríamos mencionar, como el caso Guamaca Velázquez, el caso Masacre de los dos R's, pero en el tratamiento de la Convención Americana está establecido en el 5.2 de la Convención. Ahí encontramos el tratamiento de la prohibición de la tortura. Todo esto de la tortura, este artículo 5 voy a retomarlo nuevamente en el módulo número 4, donde nos vamos a enfocar en cuanto al tratamiento de tortura. Hay que ver que el tratamiento de tortura va desde muchos aspectos que se pueden concatenar. Bueno, seguimos. El artículo 6, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Este es un ejemplo de tratamiento. Esa imagen que ven ustedes ahí en pantalla es un tratamiento que realizaban los colonizadores ingleses en el África, y específicamente son de República del Congo, las personas que ven ustedes ahí. Y hasta la década de los 50, imagínense ustedes, hay un libro donde en Inglaterra reconocen o piensan que algunos habitantes de África son monos, no son seres humanos. Imagínense ustedes, a inicios del siglo XIX fue eso, a final del siglo XIX fue eso. Aquí voy a hacer referencia a un caso, que es el caso de las niñas Gianni Bósico versus República Dominicana, que es un caso vinculado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de unas niñas que sus papás eran haitianos. Ellas nacen en República Dominicana, pero el problema fue que no las pudieron inscribir en el registro nacional, o sea, en el registro civil de República Dominicana. ¿Y por qué no se les pudo inscribir a las niñas? Porque en República Dominicana no permiten que haitianos inscriban niños nacidos que sean hijos de haitianos, porque pues, no hay un reconocimiento de la personalidad jurídica. Entonces, ese caso obedece a que estas niñas querían estudiar, querían tener apoyo del sistema de salud y no podían tenerlo porque no existían para el Estado de República Dominicana. Y entonces, los del Estado lo decían, los padres decían, pero ¿qué están las niñas? Sí existen. Sí, pero no las podemos incluir en el sistema. Pero ellas nacieron aquí en República Dominicana. Sí, pero no las podemos meter en el sistema porque pues aquí hay una ley que prohíbe que las reconozcamos como nacionales dominicanas. Entonces la Corte Interamericana tuvo que intervenir y decirle, disculpe, República Dominicana, pero modifique sus leyes. Esas leyes no están bien porque ellas son seres humanos, nacieron en su territorio y tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Existen como tal. Y entonces es lo que el artículo 6 nos presenta, ¿no? El artículo 7 de la Declaración Universal nos presenta un principio de la igualdad ante la ley. Este principio de la igualdad ante la ley se aborda en cuanto a que las leyes no pueden generar discriminación entre hombres y mujeres, diferentes nacionalidades, diferentes tratamientos sobre el tema de los derechos en cuanto al tratamiento de leyes, ¿no? Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Aquí el parámetro es no discriminar desde una ley. La igualdad ante la ley es que no hayan leyes que generen discriminación.
Algunos de ustedes habrán escuchado de algo que llamaban en el Código Penal, por ejemplo, la diferencia entre el concubinato y el adulterio. Espero que no hayan algunos que hayan practicado esta situación en sus vidas, pero pues, si lo hicieron antes era un delito esto. El concubinato lo cometía el hombre y el adulterio lo cometía la mujer. El adulterio lo cometía la mujer si tenía relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposo, y el concubinato lo cometía el hombre solo cuando tenía relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposa, pero si lo hacía en la casa. Si lo hacía fuera de la casa, no era concubinato y no era sancionado por la ley. Pero si lo cometía dentro de la casa, dentro del hogar conyugal que se establecía, sí era un delito. La pena para el hombre era una multa y la pena para la mujer era una pena de prisión. Frente a ese tratamiento tan discriminatorio, ustedes me dirán, bueno, entonces hay una discriminación frente a la ley. ¿Y quién hacía esa discriminación? El Código Penal guatemalteco. Entonces se presentó una inconstitucionalidad y dentro de la inconstitucionalidad se analizó esta situación señalando que la ley era desigual y vulneraba el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero puntualmente hay un artículo en la Convención, que es el artículo 24. Me gustaría que alguien me pudiera escribir el epígrafe del 24 de la Convención. Alguien me puede apoyar ahí en el chat para que me diga qué dice el artículo 24 en su epígrafe nada más, de la Convención Americana. Igualdad ante la ley, ¿sí? Y ese artículo 24 ha sido óbice para que se presenten varias inconstitucionalidades en Guatemala, principalmente en el tratamiento del Código Civil, el Código Penal, y habrá que decir que el sistema internacional guatemalteco, el sistema nacional guatemalteco, en el Código Civil tenía varios documentos que hacían ver esa situación, y lo mismo en el Código Penal. Voy a señalarles el caso Gelman, y me disculpo con ustedes porque ya nos quedan solo 15 minutos del curso, pero voy a hacer mención del caso Gelman porque es un caso muy interesante en el sistema interamericano de derechos humanos. Hay un momento donde hay un conflicto armado en Uruguay y Argentina, y la señora, una familia es interceptada por militares argentinos y asesinan al esposo. Estaba embarazada la esposa de una bebé, y ella es llevada hacia Uruguay, y en Uruguay también desaparecieron a la mujer, y la niña fue dada en adopción, no en adopción, sino la tomaron unos policías uruguayos y pues la hicieron su hija sin el procedimiento de adopción, sino que simplemente la colocaron con sus apellidos y la escribieron así. El caso Gelman es un caso muy interesante porque más adelante, por cuestiones de seguros, ella se entera de que no es hija de los papás que aparecen registrados, y en consecuencia, pues ella empieza a buscar a sus papás y se entera de toda la historia que les acabo de comentar ahorita. La mamá fue señalada, bueno, la mamá se había señalado que fuerzas militares uruguayas la habían desaparecido, y ella desapareció. Entonces el problema fue el siguiente, que el sistema no permitió que ella encontrara a sus papás. El caso Gelman presenta una historia muy triste del conflicto armado interno en Uruguay y en Argentina, pero que a los militares que mataron a la mamá, nuevamente una ley de amnistía, la ley de amnistía genera una posibilidad de que no puedan sancionar a los militares, y en consecuencia esa ley no era aplicable. Entonces la igualdad ante la ley se cae ahí, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente, por tema de legislación de amnistía, dice ya no puede más. Entonces ahí se cae este tema. El artículo 8 de la Declaración Universal presenta que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Este artículo 8 tiene su fundamento en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ya para ir cerrando mi conferencia esta noche, voy a hablarles del caso Mohamed versus Argentina. Este caso me llama mucho la atención porque podría servir de base, no sé cuántos de ustedes, algunos de ustedes lleguen a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
y como los magistrados de la Corte Suprema tienen iniciativa de ley, pues sugeriría que puedan presentar esto como parte de alguna reforma normativa. El caso Mohamed se trata sobre lo siguiente. Hay un conductor de buses, piloto de buses en Argentina, Buenos Aires, que va conduciendo su vehículo. Se pone el semáforo en verde y paz, mete primera y arranca el vehículo. ¡Cuá! Mató a una señora. Homicidio. Es llevado a prisión, le dan una medida sustitutiva, sale en libertad, pero durante dura el proceso, pues él sigue conduciendo su vehículo, era su único móvil. Y la sentencia en primera instancia fue absolutoria. Él logró demostrar con testigos, etcétera, que él vio el semáforo en verde, arrancó su vehículo y la señora fue la que se atravesó cuando estaba en verde el semáforo y no fue su responsabilidad. El tribunal en primera instancia absolvió al señor Mohamed, lo dejó en libertad. Viene la segunda instancia, el Ministerio Público presenta la apelación, la Fiscalía presenta la apelación, se va a la sala que conoce las apelaciones, a la Corte de Apelaciones conoce la apelación, y la Corte de Apelaciones declara con lugar la apelación y revoca el fallo y ordena que este señor se vaya 5 años a prisión, los cuales son conmutables, pero durante 5 años él no puede trabajar como piloto porque durante los 5 años una pena accesoria fue que le suspendían el derecho a conducir vehículos. Bueno, a ver, estudiosos del derecho penal guatemalteco, algunos, yo sé que hay muchos aquí que han leído mucho y tengo el honor de tener inclusive jueces dentro de mi público esta noche. ¿Qué recurso procedería aquí en Guatemala? ¿Qué recurso procedería en contra de una resolución emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones, donde revoca una resolución de primera instancia y que otorgó la apelación y en consecuencia condena a un fulano? ¿Qué recurso procedería aquí en Guatemala? Casación, perfecto, muy bien. Fíjense ustedes que en Argentina no hay casación. Tampoco procede amparo. Tampoco procede un ocurso. Entonces, en el caso Mohamed, el señor, a raíz de que la Sala de la Corte de Apelaciones denegó, otorgó la apelación y lo condena, él dice, ¿cómo va a ser? ¿Y qué me queda ahora? No le quedó nada. No había un recurso para verificar si lo que la Sala había dicho tenía razón o no. Y la modalidad, el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un caso muy singular, diciendo lo siguiente. El problema en Argentina es que si en primera instancia el señor fue absuelto y en segunda instancia la Corte de Apelaciones le dijo que tenía que ser condenado, debería de existir un recurso, según el artículo 8 de la Declaración Universal y el 25 de la Convención Americana, para verificar que lo que la Sala estableció es cierto o no. ¿Y solo por qué? Dice la Corte Interamericana. Solo porque en primera instancia se le había dicho que sí, en segunda instancia se le dijo que no. Si en primera instancia se le hubiera dicho que sí, la segunda instancia solo era ratificar y ahí se moría el caso. Y el sistema acusatorio presenta esa situación. Ni siquiera la apelación especial debería existir. Pero aquí, en este caso, la Corte Interamericana le dice a Argentina que debe generar un recurso para casos como este, donde en primera instancia le han dicho que es absuelto y en segunda instancia lo condenaron. Entonces, este caso Mohamed es uno de los casos que aborda a prioridad este artículo 8 de la Declaración Universal, que también se acoge en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, este artículo 9 voy a referir, todavía me quedan unos minutos para hablarles del artículo 9 de la Declaración Universal antes de cerrar este módulo. Este artículo 9, señores, es un artículo que tiene su origen en la Carta Magna de 1215. Allá en el numeral 39 de la Carta Magna estableció que nadie podía ser detenido arbitrariamente, ni preso ni desterrado. Eso lo dijo la Carta Magna y fue una garantía muy importante de libertad a favor de los ciudadanos ingleses desde 1215 hasta la presente fecha. Pero este artículo tiene su fundamento en un principio que en materia penal se llama el principio de legalidad. El principio de legalidad establece que nadie puede ser detenido, ni sancionado, nadie puede ser condenado sin que exista una ley preliminar. Y esto es lo que garantiza el artículo 9, que es un derecho humano, el principio de legalidad. Este principio fue abordado en el caso Bellis Lord versus Panamá, es un caso muy interesante sobre detenciones,
Este caso les puede servir para tema de prisión preventiva, les puede servir para el plazo razonable, les puede servir sobre el tema de prisiones ilegales. Pero el caso Vélez Lor versus Panamá presenta una dinámica muy interesante sobre el tratamiento que debe dársele a nivel internacional sobre las detenciones arbitrarias. Y aquí voy a concatenar Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de Derechos Humanos, y este caso señala inclusive la Convención de Roma vinculada con los derechos fundamentales, que es la Convención de Derechos Humanos en Europa, y la trae a colación para América. Y yo les sugiero, este caso es muy relevante para el análisis del tratamiento de personas detenidas. Es un caso muy interesante y de la mano con este caso habrá que decir el tema de la Convención sobre Desaparición Forzosa, que aborda una dinámica un poco más fuerte en cuanto a la desaparición llevada por parte de agentes del Estado. Bueno, me voy a quedar hasta ahí con la presentación el día de hoy. Voy a dejar aquí, permítanme presentar un momento por acá. Y por medio del chat de Zoom, en este momento, les voy a hacer ver aquí en el chat de Zoom, voy a ver, permítanme un segundito, voy a escribir un mensajito por acá. Les voy a hacer llegar el enlace que me gustaría que lo pudieran llenar. Yo voy a colocar ahí mi número de WhatsApp y mi correo electrónico para que me puedan escribir al correo electrónico y yo les pueda remitir también si no les llega o alguna cuestión, si tienen algún problema para acceder a la presentación, pues yo se los pueda remitir por ahí. Y voy a necesitar en este enlace que les voy a compartir ahorita, es una aplicación donde me gustaría percibir las expectativas que tienen ustedes sobre el curso, ¿sí? Sobre esta actividad que vamos a desarrollar. Entonces, la idea es que me puedan escribir por esa vía, que sea el WhatsApp o por medio del correo electrónico, para que yo les pueda compartir la información y poder trabajarlo si fuera la necesidad de esa forma. Entiendo que la escuela siempre da la posibilidad para poder compartir esta clase de material, pero por tratarse de una conferencia o sistema de conferencia ahorita, pues creo que va a ser un poco más complicado que lo podamos trabajar de esa forma, entonces pues podemos compartirla por esta vía. Entonces es una aplicación que se llama Padlet, ahí les voy a compartir yo en este momento el enlace para que ustedes lo puedan chequear ahí por medio permítanme un segundo, solo voy a compartirles por acá el enlace. Ahorita se los comparto. Y entonces, la idea sería la siguiente, que ustedes puedan, por medio de esta aplicación, escribirme. Ahí les hago yo un requerimiento. Ahí está el enlace, se llama Padlet y ahí está mi nombre. La pueden chequear ahí va a aparecer, cuando entren a la aplicación, va a aparecer mi número de WhatsApp y mi correo electrónico para que ustedes puedan acceder a la misma. Y quería decirles que la dinámica para trabajar estos otros 3 módulos es la siguiente. Por favor, estimados amigos que me están escuchando, que puedan tener lo siguiente a la mano. La siguiente semana voy a estar trabajando sobre el tema de la administración de justicia. Vamos a ver el tratamiento internacional que se le da al tema de administración de justicia. Así que yo les suplicaría, por favor, que tomen en cuenta algunos de los fallos que mencioné yo dentro de la actividad del día de hoy para poder estar preparados para la sesión de la próxima sesión, de la próxima semana. Recuerden que esta es modalidad, es una modalidad de conferencia, entonces no hay plataforma, sino que simplemente pues yo voy a estar compartiendo con ustedes durante estos días ¿cómo se llama? Los temas. Entonces, las presentaciones, pues repito, yo las voy a compartir con los amigos aquí de la Escuela de Estudios Judiciales, a quienes siempre acudo para compartir las presentaciones y que ellos puedan repartirla con ustedes. Pero también, si alguien pues necesita esa situación, suplicaría que me puedan escribir a mi correo electrónico para que yo pueda remitírsela. Y la modalidad, son 4 módulos, este fue el primer módulo. Yo quise tratar la Declaración Universal en el tiempo que teníamos, pero sí se nos complica un poquito. Voy a tratar de desarrollarla. Perfecto, Oscar, ahorita se la remito entonces
aquí. Permítame, voy a ver si la puedo colgar en la presentación aquí. Perfecto, gracias por hacérmelo ver. Gracias, Oscar. Entonces la voy a remitir en este momento por acá. Voy a ver si la puedo enviar por esta vía. Y entonces sí, yo regreso ahorita aquí a la plataforma. Permítanme un segundito. Y les remito la presentación. Así, con la modalidad, yo voy a ver que cada vez que iniciemos la actividad, voy a compartirles la presentación para que la tengan ustedes ahí a la mano. Voy a ver si, yo creo que sí, aquí se puede compartir el archivo. Me disculpan, pero ahorita vamos a ver si lo podemos compartir. Permítanme. Denme un segundito, ahorita se las comparto por acá. Muy bien. Oh, perfecto, ahí está. Creo que ya con eso nos ahorramos bastante. Me ahorraron. Gracias, Oscar, de verdad, muchas gracias por el apoyo, porque así, pues, el tema de los correos se nos complica un poquito menos. Si alguien no la pudiera descargar, pues igual me puede contactar, ya les envié el enlace ahí para que puedan contactarme. Pero ahí les estoy cargando ahorita la presentación de este módulo. Gracias, de verdad, muchas gracias. Ahorita la estoy remitiendo aquí en el chat. Se está terminando de cargar ahorita. Y eso lo quería verificar. Ya cargó, así para que la puedan chequear ustedes ahí. Ya cargó ahí la presentación del día de hoy, para que ustedes la puedan tener. Me comprometo con ustedes que al empezar el módulo la próxima semana, voy a compartirles en el chat, iniciando, les voy a compartir la presentación, para que ustedes la puedan tener ya descargada a partir del momento en el que empecemos la sesión. Así que ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta primera sesión. De verdad, muchas gracias. Gracias, Oscar, por el apoyo, a todos por la atención. En la presentación hago una connotación sobre la Convención contra el tema de genocidio. Esa me interesa también que la puedan chequear ahí. Hay una comparación entre el Código Penal y el tratamiento de la Convención sobre el tema de genocidio. Hago mención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que les puede servir también. Pero lo que más me interesaba era, repito, el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También ahí va en la presentación, todo el tema de la presentación. Ahí en un chat está la presentación, la pueden chequear, un poquito más arriba del chat, la pueden ubicar. Y pues cualquier duda o comentario, ya les compartí por ahí el enlace para que puedan contactarme si así lo desean. Les deseo una muy buena noche, de verdad, muchas gracias. Primero nos saludamos dentro de 8 días. Y lo que sí les voy a suplicar es, si se dieron cuenta, para que la dinámica la tengamos de mejor forma, pues suplicaría que tengan a la mano una constitución y una convención para el tratamiento de los próximos temas. Recording stopped. Y para eso, pues yo quiero agradecer ahí a la escuela por la apertura y la oportunidad de dirigirme hacia los compañeros ahí del organismo judicial. Muchas gracias y pues estamos pendientes para la próxima sesión. Estamos, mi estimado Oscar, estamos, licenciado Rudy. Muchas gracias, distinguido maestro, siempre por ese apoyo que nos brinda en la escuela, con compartir sus conocimientos y su experiencia, y por tener esa disposición, ¿verdad?, de ir promoviendo la participación y la interacción por medio del chat, lo cual hace bastante interesante la clase y las sesiones virtuales, ¿verdad? Muchísimas gracias. Le agradecemos su participación, más no lo despedimos. Como usted bien decía, pues faltan tres módulos, los días 17, 24 y 1 de octubre. Estos se van a desarrollar en el mismo horario, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Son los próximos 3 viernes. Entonces, esperamos siempre su participación y su conexión de manera puntual. Muchísimas gracias a quienes se conectan a la hora en punto, y también gracias por seguir siempre las instrucciones y llenar el formulario de asistencia, que también es algo muy importante para que ustedes puedan acceder a su diploma de participación. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima sesión. Que tengan todos muy buena noche y un excelente fin de semana. Buenas noches a todos, feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.